Bueno, nuevamente, hola, bienvenidos a todos, a todas, a todes. Es una alegría enorme estar compartiendo este tercer encuentro entre todes. Vemos ya muchas caras conocidas y algunas que se fueron sumando. Así que bueno, paso a contarles que en este tercer encuentro, nuestra docente hoy es Daniela Chiapeta, que nos va a estar contando un poco sobre la importancia de la salud mental en la institución escolar. Vamos a estar conociendo las señales de alerta y sus formas de manifestación, y el rol del trabajo interdisciplinario a fin de lograr el concreto seguimiento y desarrollo. Como siempre, lo más valioso, lo que siempre fomentamos desde acá es la discusión, ir comentando, ir aportando algunas experiencias y conocimientos, así bueno, vamos entre todos construyendo el conocimiento. Totalmente. Y una cosa para aportar de Dani, digo, la van a conocer ahora, además de que Dani es fantástica, increíble, digo, eso lo van a saber después de la charla, pero nada, Dani tiene mucha experiencia en laburando con niños, niñas, en todo lo que es violencia, y la verdad que cuando pensamos en este encuentro, instantáneamente pensé en Dani, porque digo, a pesar de que no es su especialidad en sí misma, dentro de la psicología hay una especialidad en niños, niñas, adolescencia, todo lo que está relacionado, y que no lo pusimos, evidentemente ella se dedica a esto, labura mucho con esto, labura mucho con cuestiones judiciales relacionadas a esto también, y creo que tiene muchas experiencias para contar, y la intención de este encuentro un poco era que Dani nos dé un marco, pero por sobre todo que nos cuente esas experiencias de, che, ¿qué pasó acá? ¿Cómo pasó? ¿De qué forma? Así que nada, un poco eso pensamos para este encuentro, y que nada, es de los encuentros el que uno está con muchas ansias de tenerlo y escuchar a Dani, porque cada vez que uno escucha las historias de Dani son tremendas, así que te hacen pensar mucho. Así que nada, gracias Dani, todo tuyo, te cedemos la titularidad del curso. Gracias a vos, Lu, y a los chicos que los conozco, bueno, hoy. A los chiques. Bueno, un poco ahí me presentó Bianca. Yo soy licenciada en psicología por la UBA. Me dedico específicamente a la clínica. También soy perito. Y bueno, paralelamente a la clínica, me dedico a la clínica de niños, adolescentes y adultos. Me gustan todas las etapas de la vida. Creo que cada una tiene muchas cosas interesantes. Así que a veces cuando me preguntan, ¿sos psicóloga de niños? El título habilita a trabajar con todas las edades, ¿no? Con todas las etapas de la vida. Así que, y a mí me gustan todas, realmente. Pero bueno, los niñes me encantan. Así que, bueno, cuando me recibí al tiempito, porque bueno, cuando uno se va formando en la clínica y va empezando no es fácil, ¿no? Ir teniendo pacientes de manera privada, bueno, porque por ahí trabajar en lo que es el sistema de concurrencia, residencia es complicado entrar, y bueno, nada, ustedes saben, no sé si hay alguno más que es médico, pero Lu lo sabe, la concurrencia es ad honorem, la residencia entramos muy poquitos en capital, entre 35 y 40, así que bueno, hay otros ámbitos de inserción obviamente, y algo que se hace, no hace muchos años, hará 15 años, 15, 20, es relativamente nuevo a nivel histórico, este trabajo en la escuela como acompañante, ¿no? Como acompañante de niñez con discapacidad. Así, por nombrar rapidito, si pensamos en discapacidad, lo que habilita, digamos, a que un profesional trabaje en la escuela es el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, ¿sí? Que lo da una junta médica. Así que bueno, eso habilita a que la obra social o prepaga
o el Estado, quien sea, cubra el sueldo del maestro integrador o APND. Ahora voy a diferenciar eso, ¿no? Tiene que ver con lo público y lo privado, ¿sí? Así que bueno, un poco mi recorrido en las escuelas fue trabajar acompañando a niñas en tanto nivel inicial como primaria. En secundaria no tengo experiencia, sí he escuchado otras experiencias, pero más o menos la dinámica es la misma. Hace algunos años que ya no trabajo físicamente en la escuela, pero sí estoy como coordinadora de las integraciones, es decir, que tienen integraciones escolares, y lo que yo hago es trabajar con el equipo tratante, si es que hay otros profesionales como con audiólogos, terapistas ocupacionales, psicopedagogos, la escuela y la familia, ¿no? Es como una articulación. Yo lo que hago ahí es coordinar un poco las integraciones, tengo entrevistas en los colegios, hago el seguimiento del pasaje del niño por la escuela, ¿no? Así que bueno, un poquito ese es mi vínculo con la escuela. Primero quería por ahí poner en contexto algunas cuestiones más técnicas o más teóricas que tienen mucho que ver igual con la práctica, que se desconocen. Y hacia el final, por ahí, si quieren, podemos ver un caso. Un caso de un niño que acompañé durante un largo tiempo de su vida, si les parece bien. Bueno. Bárbaro. Si te parece, Daniela, ¿querés que vaya compartiendo pantalla? Dale, yo tengo acá, a ver, porque por ello se las pasé a Lucas. Ahí va, mira, si querés vamos con la primera, que puede ser Dale. donde hago la distinción entre escuela pública y privada. Ah, ahí está, ahí vamos. Ahí estamos, perfecto. Bueno, tenemos tanto el nivel inicial, primario y secundario, escuelas pública y privada, ¿sí? ¿Por qué hago esta distinción? Porque en lo que respecta a la salud mental, quienes acompañan los recorridos de los niños, son diferentes figuras, como dije hace un ratito, en lo que es la gestión privada. La compañía se denomina MI, maestra o maestro integrador, y en la escuela pública se llama APND, que es acompañante personal no docente. Tienen diferentes nombres, ¿no? Mismo dentro de los colegios, por eso preguntaba un poco si ya había algunos que estaban ejerciendo, en lo que es la gestión pública, no hay un gabinete. En la privada, en muchas sí, hay un gabinete conformado especialmente en nivel inicial y primario por pedagogo o pedagoga, y en secundario más por psicólogo o psicóloga. No siempre, ojalá. En el mejor de los casos está presente un profesional que articula obviamente con el docente, donde digamos que trabaja con el niño, niña, y el equipo directivo. Ya sea la directora o la directora de la institución que coordina lo que es nivel inicial, primario, secundario, ¿no? Dani, Sí. Dani, ¿no Sí, querés sí. apagar tu cámara? Porque se escucha muy cortado tu audio, para que se escuche mejor tu audio y podamos priorizar tu voz por sobre la imagen, porque total se está viendo de fondo la diapo. ¿Qué querés que...? Si podés apagar tu cámara, pues se te escucha cortado, Dani. Ah, bueno, sí. Momento, que no soy una genia de la tecnología. ¿Ahí está? Sí. ¿Sí? ¿Se me escucha mejor? Perfecto, sí. Sí. A veces es por una cuestión de datos. Ok, no sabía, bueno, genial. Cualquier cosita me dicen. Bueno, lo que es la escuela pública, si bien no hay
no está presente, no hay presente, digamos, un equipo conformado por profesionales que se dediquen a la salud mental. Cuando se detecta algún problema, algún síntoma, que ahora vamos a ir a eso un poco más específico, el docente lo lleva a lo que es el equipo directivo y juntos hacen un informe al EOE, que es el equipo de orientación escolar, que está conformado por psicopedagogos, psicólogos, asistente social, creo. Hay uno por distrito, con lo cual, y hay pocos profesionales, siempre hablando de Cava, es complicado hasta que llega el EOE al colegio, porque bueno, hay zonas donde se requiere mucha más asistencia que en otras, así que bueno, me ha pasado de que, no sé, pedirlo en marzo, ¿no? Y que venga en junio, julio, digo, y la psicopedagoga decirme, mira, tuve que atravesar un montón de instituciones, de escuelas, en lugares donde necesita mucho más sostén que por ahí acá, que más o menos hay una estructura, así que bueno, está todo medio atado con alambre. Pero bueno, ese EOE se eleva un informe y el EOE visita la escuela y empieza a llevar el caso del niño o niña. Ellos lo que pueden hacer es una orientación, como bien lo dice el título, equipo de orientación, convocan a la familia y hasta, si hay voluntad, pueden llegar a articular con el hospital zonal y hacer que el niño o niña pueda tener un tratamiento psicológico. ¿Sí? Eso en el mejor de los casos. Bueno, a ver, ya estamos con esta diapo, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Quería hablar un poquito de los indicadores, ¿sí? Dentro del aula, que por ahí pueden resultar motivos de consulta. Yo puse algunos, obviamente que hay muchísimos, ¿no? Pero bueno, como se lee ahí, miedos, angustia desmedida o injustificada, agresividad, dificultades en el aprendizaje, este es un indicador importante, en la expresividad. Ya que Lucas habló hace un ratito del tema de violencia, bueno, en el caso del abuso sexual infantil, por agregar algo bueno, que se está trabajando mucho con la ESI, hay también síntomas más específicos, ¿no? Como la enuresis, dibujos u otras expresiones con contenido sexual, manoseo de las partes propias o ajenas, entre otros. Esos son algunas de las conductas, ¿no? que por ahí los docentes pueden llegar a ver en los niños y niñas, y que pueden llegar a ser motivo de consulta. Obviamente es algo que se tiene que dar de manera repetida en el tiempo, ¿no? En algún punto, algunos, por lo menos, y que bueno, que puede llevar a que se consulte en dirección, y de ahí, bueno, hablar con las personas que se dedican un poco a lo que es la salud mental dentro de la escuela. ¿Vamos a otra diapo? Sí, ¿no? Sí. Perfecto, ahí estamos. Paso otra más. Ahí Dale, vemos a lo ver, que... ¿cuál pusiste? Ah, perfecto, mira, no me acordaba que lo había puesto. Bárbaro. Dani, una pregunta. Sí. El tema dibujos que ahí dice, tienen, digamos, cierta forma de analizarse y demás, ¿no? ¿Cómo es ese tema? Porque, nada, contando un poco una experiencia personal, digamos, de tener un nene en una colonia que
tenía, digamos, ciertas cuestiones de conducta tal vez, pero que... Sí. Y como la forma de ver que tal vez que estaba pasando fue, bueno, a través del dibujo, como invitarlo a dibujar algo, ver cómo era, como que hay un análisis de todo eso, ¿no? Sí, claro, claro. Sí. En el caso de ese niño, ¿cuál era, digamos, el indicador? Por ahí vos habías visto que Claro, lo invitaste. claro, no, yo, digamos, básicamente mi experiencia era casi nula, digamos, no sabía cómo tratarlo, pero no era un gran problema, digo, pero quiero preguntar cómo, bueno, hay un análisis del dibujo, se puede ver a través del dibujo algo que, por qué tal vez el nene o la nena no se está sintiendo cómodos en el espacio, no sé. Claro, claro. Sí, bueno, a ver, en los niñes, si bien circula la palabra, ellos obviamente que representan mucho más a través del juego, mucho más a través del juego, y de otras formas de expresión como pueden ser los dibujos, ¿no? En el aprendizaje también se expresan muchísimas cuestiones sintomatológicas. Así que sí, se pueden ver muchas cosas. En el caso específico del dibujo, a ver, se me ocurre cuestiones de contenido sexual, no sé, que llamen la atención, ¿no? Porque después tenemos, bueno, obviamente que depende de la edad también, a ver, es normal, por así decirlo, que los niños puedan dibujar cuestiones relacionadas con su sexualidad, ¿sí? Especialmente en nivel inicial. Ya en nivel primario, que es un periodo que nosotros llamamos periodo de latencia, ¿no? Donde la sexualidad está un poquito más ahí latente, ¿no? Pero como que los niños encausan mucho más por el lado de el aprendizaje, los juegos, ¿no? No está tan a flor de piel, por así decirlo, y en la adolescencia todo esto que se vive en la primera infancia se resignifica, tiene que ver con la construcción de la subjetividad y la sexualidad forma parte de eso, ¿no? Pero sí, se pueden ver muchísimas cosas. A mí me ha pasado por ahí más en la clínica, ¿no? De niños con casos de abuso, que a través del juego, del juego simbólico, ¿no? Incluso a veces acompañado con relato, pueden comentar escenas de la vida cotidiana, en donde, bueno, son tocados, son abusados, o donde, no sé, sufren violencia, ¿sí? En los dibujos específicamente, insisto, por ahí en la primera etapa de la infancia es donde más es más común, pero entre los 6 y los 12 años sería raro que aparezcan cuestiones de contenido sexual, ¿no? No sé si respondí un poco tu pregunta, Mateo. Sí, por supuesto. Era para eso, para un poco como una orientación. Gracias. Sí. No, de nada. Bueno, a ver. Ahí está, buenísimo, gracias. Porque yo tengo un apunte, pero por ahí digo, no está como tan ordenado como las plaquitas. Bueno, en relación a estos niños que tienen CUT, que son los que, digamos, el CUT es lo que habilita a que ellos puedan tener un acompañamiento dentro de la escuela, ¿sí? Para poder atravesar el pasaje escolar con una apoyatura, ¿no? Este tipo de acompañamiento puede ser total o parcial. Total sería de lunes a viernes, digo, con más carga horaria. Parcial sería 2 o 3 veces por semana. Eso siempre depende de lo que el niño necesite, ¿no? Un poquito hablando de los tipos de discapacidad, encontramos discapacidades de tipo motriz, intelectual, que sería un retraso
a nivel cognitivo. O una cuestión toda, ¿no? Que puede ser, digo, puede ser que haya una discapacidad motriz con un retraso a nivel cognitivo. Puede ser que haya un retraso a nivel cognitivo y no una discapacidad motriz, obviamente, o puede ser algo más del orden de lo emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Bien específicamente psicológico, ¿no? Autismo, psicosis infantil. No me voy a meter mucho en eso porque es por ahí más específico, pero bueno, como para que se entienda cuando hablo, porque puede ser que haya alguna discapacidad a nivel emocional y que no haya un retraso a nivel del intelectual, ¿sí? Bueno, lo que dice ahí abajo ya más o menos lo nombré. Ahí está. La figura de maestro, maestra entendedora y la PND, que sería en lo público, puede ser ejercida por psicólogo, psicóloga, psicopedagogo, maestro especial, y en algunos casos, ¿por qué digo en algunos casos? Licenciado en educación, porque si bien yo creo que están habilitados, no todas, ahí entra una cuestión burocrática, no todas las obras sociales y las prepagas aceptan un licenciado en educación. El motivo lo desconozco. Tampoco en algunas están psicólogos. El motivo lo desconozco. Creo que es una cuestión más, no sé, no sé qué es lo que consideran ellos. Por ahí ven que, digamos, la psicopedagogía y la educación especial está más ligada a la educación y no así la psicología desde lo educativo, y el licenciado en educación por ahí no está tan ligado a lo que es la salud mental. Entiendo que es por eso. Pero bueno, esas serían las figuras que pueden acompañar a los niños, ¿no? Bueno, a ver, ¿hay alguna otra diapo? No me acuerdo. Sí. Ahí está. Bien, buenísimo, sí. Bueno, cuando, digamos, se pasa un periodo diagnóstico que es más o menos durante todo el mes de marzo, en el mes de abril las instituciones privadas lo que piden, ¿sí? Para legitimar la integración escolar, es que se haga un PPI, que es un proyecto pedagógico individual, en donde se tienen en cuenta las características del niño, niña, y sus necesidades especiales, ¿sí? En función de esto se arma, digamos, sería como una currícula, ¿no? Se tiene en cuenta todos los contenidos que va, digamos, por ejemplo, segundo grado, bueno, todos los contenidos de segundo grado, cómo este niño o niña va a acceder a ese contenido, ¿no? Ya sea que necesite adaptaciones de contenido o adaptaciones de acceso al contenido, o ambas, ¿sí? Según el tipo de discapacidad, ¿sí? Bueno, esto es un informe que se eleva a la DGEP, que es la Dirección General de Escuelas Privadas. En lo público, según mi experiencia, no me lo han pedido, así que bueno, ahí se manejan como de otra manera, que es con la figura de la PND. ¿Qué pasa en lo público? En lo público, en algunas escuelas existe la figura de el maestro o maestra recuperadora, que generalmente son psicopedagogos o maestros especiales, que trabajan mucho con lo que es primer ciclo, primero, segundo y tercer grado. Entonces es como que insisto, según mi experiencia, en lo que es la gestión privada, cuanta más horas vaya el maestro integrador y más esté ahí y más pueda ser el maestro, que no corresponde, ahora lo voy a aclarar, del niño, mejor, porque es una situación más cómoda, ¿no? Aclaro que muchos de estos niños y niñas, muchos, no todos,
tienen conductas bastante disruptivas, entonces esto molesta, ¿no? Digo, molesta a la maestra, molesta a, no digo a los niños, pero bueno, por ahí sí, las escuelas están obligadas a aceptar integraciones escolares, pero desde la legalidad, digamos, ¿no? No es algo que hagan todas porque realmente quieran hacerlo. Entonces, bueno, a veces para algunos docentes incluso también delegan mucho en lo que es la figura del maestro integrador. En cambio, en lo que es la gestión pública, la escuela suele hacerse mucho más cargo del alumno, ¿no? O alumna. Así que es como que el acompañante es el acompañante, que en realidad es lo que corresponde. A ver, el maestro, maestra de niño es el docente, ¿sí? Me ha pasado muchas veces que me digan, bueno, pero es tu alumno. No es mi alumno. Es tu alumno, yo soy un acompañante. Digo, uno está ahí para trabajar en las cuestiones, en las dificultades que tienen los chicos, ¿no? Y cuanto menos nos necesiten, más autónomos son, y cuantas más herramientas podamos darle, más autónomos van a ser, más independientes y más se van a poder integrar. Si no, es un niño y una niña que está con un maestro ahí aislado, ¿no? En el fondo del aula, y bueno, esa no, obviamente que no es la idea. Pero bueno, ocurre bastante esta disputa, ¿no? Así que bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Sí, no sé si queda alguna otra plaquita, no recuerdo, a ver, mientras voy chusmeando mis apuntes. Ahí estamos. Ahí estamos, ok. Bueno. Bueno, creo que abarqué todo lo que por ahí más desde lo teórico, ¿no? Teórico práctico, insisto, quería comentar. Seguramente se me pasaron un montón de cosas y me encantaría, si tienen preguntas, antes de por ahí contar un poquito el caso que elegí, escucho. Yo, Dani, tengo una consulta, digamos, o por ahí Sí. me pasó, digo, de verlo, pero es más una cuestión, digo, ¿cuáles son esas señales de alerta que no se tienen que pasar? Digo, a mí lo que me pasa muchas veces es que no tengo mucha noción de esas señales de alerta que no me tengo que pasar, porque a veces me pasó que me llevó una niña a un consultorio, pero se debería haber dado cuenta del colegio de esto, no me prestaba atención cuando hablaba, digo, qué sé yo, esas cosas que no se te tienen que pasar desde el aula, no se deben pasar de alto y decir, bueno, che, ojo acá. Sí, yo creo que quiero decir esto porque me parece que es importante, si los docentes, los y las docentes supieran la importancia del colegio para poder detectar alguna sintomatología, digo, ¿no? Para poder ver en realidad. Los chicos expresan ahí y para poder hacer mención, creo que no tienen idea de la importancia, obviamente que no tienen la responsabilidad de saberlo. Creo que esto es una bajada más a nivel más macro, ¿no? Pero las cosas que se ven, tanto en nivel inicial, como en primaria y como en secundaria, ahí ya un poco más tarde, pero bueno, también es otra etapa, ¿no? Evolutiva, es súper interesante. Cuento esto que no tiene que ver con el caso que voy a traer, porque no es un niño que haya integrado, pero recuerdo haber integrado una niña en segundo grado con una discapacidad motriz e intelectual.
el aula era una institución católica, privada, católica ortodoxa, para mi gusto, y no tenían integraciones. De hecho la única integración era la de esta niña, en donde yo quedaba, o quedé el primer tiempo, hasta que esto se pudo aclarar, como la maestra de ella, ¿no? Recuerdo que había un niño que tenía muchísimas dificultades para conectar, se lo veía muy desconectado, no copiaba, o copiaba muy lento, se distraía mucho. Y recuerdo haber visto en su cuaderno como hojas en blanco, ¿no? Y a veces la maestra, que la verdad es que era una buena docente, y tenía empatía, pero bueno, estaba muy presionada también por el equipo directivo, y por momentos se sacaba y como que le levantaba la voz, diciéndole, pero copiá, y se desesperaba ella también, digo, cierta frustración que generaría. Un curso de 30 alumnos, en el cual yo lo que observaba era que 10 alumnos eran término, no sé, podríamos decirlo, que iban más o menos a la par de la docente. Otros 10 volaban, y otros 10, pero a ver, esto es lo que pasa. No es que yo lo observé como algo, en un curso con 30, 32 pibes, que para mí es una locura, salvo que haya 2 docentes, pero 30 alumnos, cada uno tiene su ritmo, pero bueno, digo, insisto, había un grupito que volaba, que había que darles más cosas para que no empiecen como a moverse tanto y a distraer al resto, 10 que más o menos iban a la par, estándar, y otros 10 que les costaba muchísimo. Y un día se encontró ella gritándole, y yo le decía, no vas a conseguir nada, o sea, este niño tiene, digo, esas pausas, si vos le mirás el cuaderno, tiene hojas en blanco, digo, esos blancos, ¿no? Yo creo que estaban en su cabecita también. Después, a raíz de eso, vimos que tenía vértigo, otros miedos, digo, como mucha sintomatología. El tema es, ¿qué pasa con el tema de hablar con las familias, desde el equipo directivo, y supongamos el gabinete en este caso, porque era un colegio privado? ¿Cuánto se puede orientar, puede sugerir? Derivar no se puede derivar, ¿no? Como que estás a bajada de línea. Se puede sugerir que hagan una consulta con un psicólogo, pero ojalá sea tan directo. Primero se le dice que tiene que ir al pediatra. El saber médico, ¿no? El poder médico todavía está, impera con mucha fuerza, o sea, el pediatra por sobre el psicólogo infantil, cuando en realidad los pediatras, no por culpa de ellos, obviamente, se les escapan un montón de cosas, ¿no? Y bueno, lo que puede sugerir la escuela es que vean al pediatra y que el pediatra derive. Hay que ver si el pediatra deriva a salud mental, porque a veces los ven 10, 15 minutos y no ven nada. Le dicen, no, el chico está bien, y no termina yendo a hacer un psicodiagnóstico, ¿no? Bueno, cuestión que este chico recorrió segundo grado como pudo, a los chapotazos, pobre, y al final de cuentas lo hicieron repetir. Digo, ¿no? Como él la pasó mal durante todo un año, porque por ahí él tenía otras necesidades, ¿no? Necesitaba cierto apoyo para acceder al aprendizaje. Yo así al tuntún pude ver que había algún tipo de retraso, por ahí leve, entonces pasaba un poco desapercibido, pero me dio tanta pena enterarme a fin de año de que este niño lo habían hecho repetir, y que no habían, si desde marzo, abril ya se habían dado cuenta, digamos, que necesitaba hacer una consulta, no lo hayan hecho, ¿no? Porque nosotros no podemos decir,
podemos derivar. Bueno, estas son cuestiones de estructura que para mí deberían cambiar, y habría que naturalizar un poco más esto de la consulta, como está naturalizada la consulta con el médico, la consulta con un especialista en salud mental. Digo, somos sujetos integrales, ¿no? Tenemos nuestra salud física y nuestra salud mental. Creo que nos falta bastante en esto, ¿no? No solo en la escuela, pero bueno, hablando del caso específico del cole. En relación a los indicadores, Lu, a ver, está bien, ¿no? ¿Eso querías saber vos? ¿En relación a qué indicadores, por ejemplo? Más que como un indicador que es como una pauta fija, digamos, sino esas cosas que vas diciendo, digo, que llaman la atención, digo, por ahí no, por ahí indicador es un término que uno lo utiliza para decir, bueno, esto y esto, pero esas cosas que, che, prestemos atención a esto. Claro, sí. Claro, me acordé de ese caso porque cómo se sancionaba a este chico, ¿no? Cuando en realidad esos espacios en blanco eran en las hojas, porque a ver, la hoja, cuando en la clínica, cuando uno hace dibujar a un niño, porque está haciendo una pericia o un psicodiagnóstico, lo que sea, es el espacio vital, ¿no? Uno lo toma como el espacio vital, la hoja donde se dibuja. Entonces, me pareció muy interesante verle el cuaderno y ver esos espacios en blanco, que creo que eran los mismos espacios que había cuando le hacían una pregunta y él no podía contestar. Creo que había una dificultad a nivel de la comprensión, y que este tipo de cosas, cuanto antes se puedan ver y trabajar, el pronóstico es obviamente mucho mejor, ¿no? Perdón, Daniela, que te interrumpa sí. un segundo. Sí, yo sí. lo que observo, ¿no?, es que no se conocen las pautas del neurodesarrollo, por lo cual Claro. te encontrás con pediatras que te llevan a un nene que tiene 4 años o 5 y todavía no habla y te dicen que es chico. Cuando Claro. el niño a los 3 años tiene que tener la estructura morfosintáctica del lenguaje ya constituida. Y por otra de los casos es que veo que tampoco se hace prevención en los casos de muchos equipos. O sea, yo particularmente con los equipos que he trabajado, los niños que ingresaban a primer año hacíamos un diagnóstico para ver cuál era su desarrollo psicológico a través de un patrón gráfico, ¿no? A veces usábamos Santucci u otro. Entonces teníamos ahí ya directamente diferenciados los grupos en el aula. Si bien teníamos 30, porque es lo mínimo que te exigen por salón, con la docente planificábamos ellos hacían 3 planificaciones distintas de acuerdo a ese desarrollo que tenían los niños. Y después en jardín, en nivel inicial, que también trabajé, inclusive en la provincia de Buenos Aires yo fui parte de uno de ellos, el equipo interdisciplinario de primera infancia, después tenemos el equipo de infancia y adolescencia y el centro de orientación familiar, para los distintos casos que pueden ser, algunos casos pura y exclusivamente emocionales o por otros trastornos. Y en jardín hicimos un instructivo para las maestras, basado en el SELF-5, que es una prueba lingüística sobre el desarrollo del lenguaje, para que ellas mismas, con las observaciones en clase, pudieran ir determinando cómo era que iban viendo los niños en su expresión. Y después, además, en los dibujos que le pedíamos que hagan y que establezcan con los niños. Entonces eso nos permitía citar a los padres y empezar las orientaciones ya desde sala de 3, en el caso de jardín, que en la provincia de Buenos Aires es obligatoria, o en primer año, en el caso de la primaria. Así que eso es lo que te quería apuntar. Interesante. Esto en provincia, ¿me decís, Oscar? Oscar, ¿no? Sí. Yo trabajo en provincia ya hace bastantes años, casi 28, así que ya he pasado desde profesor y bueno, ahora integro el gabinete, estoy como orientador educacional.
Yo hice Claro. el posgrado en la Facultad de Psicología sobre neuropsicología infantil y después tengo Ajá, una especialización también más en psicopedagogía clínica. claro, claro. Sí, por eso yo aclaré que esto es en Cava. Sí, sí, Por te eso aclaré, entiendo. yo no sé cómo se trabaja en provincia, Es porque mi más, nosotros experiencia hasta es en tenemos capital. médicos en equipo, pero el Ajá, médico es por distrito, no tenemos médicos por equipo. En los equipos estamos conformados normalmente en una escuela primaria por 3 personas, que los cargos son ujú, orientador educacional, orientadora de los aprendizajes, que antes era lo que se llamaba maestra recuperadora, y una sí, trabajadora social. Y en claro, inicial tenemos una fonoaudióloga, un orientador educacional y un trabajador social o orientador social. claro, bien completo. Sí, sí, sí. Y prácticamente tenemos cubiertas casi todas las escuelas en la mayoría de los distritos, porque a veces no hay un equipo de base, pero sí hay un equipo Ujú, que tiene base en una escuela y hace extensión en la otra. Entonces, o sea, yo, por claro, ejemplo, en mi caso tengo una escuela primaria que tengo sede permanente y desde esa escuela colaboro con un jardín. Y después el ajá, otro trabajo que tengo es como orientador educacional en un jardín con una extensión a otro. O sea que atiendo 2 jardines en sí. claro. Bueno, vos tenés que dar una charla entonces. Y bueno, si me invitan no tengo ningún problema. Sobre tu experiencia en provincia. Claro, claro. Sí, sí, Súper Sí, interesante, claro. sin dudas. Eh, Leemos, sí, hay un comentario ahí, Bianco, ¿no? sí, de Agus. Dice, en las escuelas privadas hay como mucha lentitud o negación en marcar que hay alguna señal a la cual, porque las familias parecieran que a la cual atender, porque las familias pareciera que toman como una falla personal los obstáculos que puede tener el niño. Y ahí me sí. parece que se marca algo interesante, ¿no? ¿Cuál es la familia en todo esto, ¿no? Digamos que es uno de los encuentros por algo lo cual lo propusimos. Sí, perdón, me surge ese comentario de decir que esto pasa con los niños y con los adultos, ¿no? Un niño puede ser diabético y bueno, y es diabético, pero si el niño tiene autismo, la cosa cambia, ¿no? La estigmatización, digo, insisto en esto de que no se naturaliza el hecho de que se pueda hacer una consulta psicológica, como se hace una consulta médica, ¿no? No sé qué opinan, pero creo que tendríamos, no sé, muchísimos mejores pronósticos, poder trabajar con las familias, ¿no? De otra manera, porque bueno, obviamente que uno trabaja con el niño, pero cuando son chicos se trabaja muchísimo con la familia, muchísimo, diría que es el 80%. Yo en la clínica, específicamente con los niños más chicos y a veces con algunos un poco más grandecitos también, depende del caso, yo cito a los padres una vez al mes. Depende, digo, ¿no? Más o menos, porque el trabajo es con ellos. Es la crianza, el trabajo es con ellos. Y me ha pasado, y me va a seguir pasando, de que me digan, Pirulito no cambia. Y decirle, pero en la entrevista de orientación nosotros marcamos tal y tal y tal y tal cosa, ¿qué pudieron ustedes modificar? No, bueno, pero listo, ¿no? Como que ahí también está la limitación de uno. Imagino que esto lo puedo trasladar al colegio y pasa un poco lo mismo. Así que bueno, sí, súper interesante, Oscar. Yo la verdad es que desconozco cómo se maneja provincia, encima, nada, la provincia es enorme, ¿no? Y debe tener todo su trabajo eh, también obvio estructurado, pero bueno, interesante. Sí, fue toda una historia. O sea, la provincia de Buenos Aires fue la primera Claro, que tuvo la división de psicología.
ya tiene Ujú. más de 60 años, o sea que el año 56 Claro. se estableció la Dirección de Psicología. Ujú. Claro. Sí, sí. Y en ese tiempo se utilizaba un test que no sé si vos en tu carrera de psicología lo habrás visto, que era el ABC de Lorenzo Filho. No. Bueno, hoy en día Ah, sería Philipson. Filho, brasilero. Ah, Que estaba no. puesto, No. inclusive estaba normatizado hasta el año 52, hasta el 55, perdón. Fue la prueba normal que se hacían a los alumnos y por eso era la clasificación en grados A, B y C. Que no era porque eran Sí. más adelantados, menos, sino que el TCS era predictor del tiempo de la adquisición de la leptoescritura. Si hoy lo analizás, sería un test neuropsicológico. Hoy en Claro. día todavía en el Centro de Orientación y Tratamiento de la ciudad de La Habana es el test que se usa de elección para ver las Ujú. intervenciones que se tienen que hacer en los niños que puedan llegar a tener presente o algún trastorno de aprendizaje. Porque Claro. es un test de memoria, es un test de atención, es un test de lenguaje, es un test de Ujú. dominación, o sea, tiene varias actividades. Inclusive mi psicomotricidad, porque tenés que recortar, tenés que trazar dentro de unas Claro. líneas. O sea que era muy, muy, muy completo, pero como había sido determinado cuando se creó la Dirección de Psicología en el primer gobierno peronista, fue derogado después. Claro. Sí, nosotros lo que solemos tomar, más por ahí las psicopedagogas, es el WISC. Es un test bastante engorroso Claro, para analizar. sí, el WIS lo Claro, que es el. conocemos, pero ya Claro, inclusive ahora se dice que es neuropsicológico y mide velocidad de procesamiento, que no es una función cognitiva. Eso por un lado. Y claro. segundo, está mediado por el lenguaje. Y tercero, las fotografías no se corresponden al desarrollo cultural nuestro. La Claro. baremación no fue hecha extensamente en el país, se tomó en Buenos Aires, en la parte urbana y conurbana, y no se tomó en el interior del país. En el caso de Tucumán, por ejemplo, se tomaron 6 casos, en Jujuy ninguno, en Salta 8, y así. Entonces no es un test que tenga una baremación seria realmente realizada. ¿Te referís al WISC? Sí, Ah, el WIS. sí. Sí, o sea, es el más conocido, pero es el que menos baremaciones tiene y no se toma el aspecto cultural no es lo mismo Tal un cual. desarrollo Sí, sí. en el norte de una persona de origen quechua que tiene una estructura de pensamiento de acuerdo a su desarrollo del lenguaje, que es el quechua, Sí, el cual es puede ser más concreto. bidimensional. Entonces, o sea, no hay. Y vos tenés, por ejemplo, una de las pruebas de dominación era mostrarle un iglú y que te dijeran que era un iglú. Y a Claro, mí, en esas poblaciones me decían un horno. Y sí, se claro. parece un horno de campo. Y sí, obvio, es cierto. Por eso, y después los animales que están en el último, en el WIS 4 ahora, Sí. tampoco se corresponden a los animales que se pueden encontrar acá y que son comunes. Si el chico nunca fue al Ujú. zoológico y no tiene televisión, nunca habrá visto ninguno de esos animales. O sea, para ese Tal caso, cual. digamos, hay otros. Y además, o sea, bueno, eso de coeficiente intelectual también está un poco, porque hay que verlo. Vos tenés un chico con un trastorno del lenguaje que va a dar un CI verbal bajísimo y un CI de Ujú. ejecución tal vez altísimo. Y Claro. entonces, cuando vos sacás el CI total, te tira abajo por el mal desempeño en el lenguaje y resulta que te aparece que el niño es un leve o un moderado. Y cuando realmente Claro. no es un problema del desarrollo cognitivo, sino es un trastorno del lenguaje.
Yo creo Claro, sí, que sí. nada, este tema da para futuras charlas respecto a los test neuropsicológicos, a los test desde la perspectiva de la educación, cómo llevarlos y de qué manera, pero nada, para poder aprovechar un poco, porque si no se nos va un poco de las manos. Nada, Dani, tenías ahí preparado un caso, me parece que estaría bueno un poco que lo comentes, me parece que Sí, para no irnos tanto y que podamos dar lugar al intercambio respecto al caso. dale, sí, me parece igual interesante. Quiero decir una cosa en esto que decía Oscar, que insisto, estaría buenísimo que él pueda, en base a su experiencia, por ahí preparar una charla. Me interesaría participar. El tema de, que por ahí los psicólogos, digo, el tema del coeficiente intelectual y otras cuestiones, se ve más dentro de lo que es la psicopedagogía, porque está más relacionado con el aprendizaje, por así decirlo, si bien evalúa un montón de otras cuestiones, ¿no? Nosotros en la clínica tomamos test más proyectivos, no tan psicométricos, que bueno, que tienen que ver más con lo conductual, con las emociones, ¿sí? Solo para eso no es mucho mi campo, así que bueno, sería interesante poder verlo. Bueno, yo el caso que se me ocurrió traer fue mi primera integración escolar, allá lejos y hace tiempo. Vamos a ponerle otro nombre al niño, Facundo, vamos a ponerle Facundo. Facundo estaba en un colegio religioso súper abierto, no ortodoxo como el otro, de una zona de clase media baja. Él en ese momento tenía 4 años, pero entra en sala de 3. ¿Sí? A mí me convocan, él estaba haciendo tratamiento psicológico con una psicóloga que es bastante conocida, que escribe mucho en relación a todo lo que es la educación. Estaba en tratamiento con fonoaudiología, terapia ocupacional y no recuerdo qué más. De todo tenía el gordo. Bueno. Él tenía 4, entra en sala de 3 porque venía de un jardincito en donde le habían dicho que sería ideal que pudiera hacer una permanencia. Pero decir permanencia es como repetir, digo, es el equivalente, ¿no? Ahora se le dice permanencia. Entonces había hecho sala de 3 y iba a hacer una permanencia en sala de 3. Él tenía una conducta muy disruptiva, gritos, patadas, desde lo corporal se escapaba, desde lo intelectual, muy bien, pero bueno, había como mucho desborde, ¿no? Después, obviamente, con el tiempo el desborde venía mucho dentro de lo que era la familia, muchos desacuerdos entre los padres. Así que bueno, transitamos sala de 3 juntos. En un principio, bueno, hubo mucho trabajo con la vicedirectora, era la que coordinaba el nivel inicial, así que hubo mucho trabajo con la vicedirectora, una psicopedagoga, que era un colegio privado, así que formaba parte del gabinete. Bueno, la docente, la familia y el equipo terapéutico, ¿no? Por fuera, externo. Más o menos teníamos 3 reuniones al año y bueno, fuimos trabajando todos juntos. En sala de 3, bueno, costó mucho, especialmente los primeros 6 meses. La mamá lo dejaba, a veces lo dejaba de una manera un poco, por así decirlo, con las mejores voluntades, ¿no? Pero bueno, un poco, bueno, chau, lo dejaba, ¿no? Y él se quedaba agarrado a la reja, llorando, gritando, pataleando, gritando mamá. Tenía dificultades en la adquisición del lenguaje,
que, a ver, quiero aclarar desde lo emocional, cuando impera, digo, la dificultad emocional, la adquisición del lenguaje es, el lenguaje es algo subjetivo, ¿no? Cuando no hay por ahí otro tipo de dificultades que tengan que ver con lo motriz, o bueno, en el caso de este niño. Niños que hablan en tercera persona, porque, bueno, repiten mucho la manera de hablar, de cómo se habla en los dibujos animados, o lo que consuman, ¿no? Justamente porque o son hablados, ¿no? O toman ese lenguaje porque hay una dificultad en la adquisición subjetiva del lenguaje, ¿no? En la construcción subjetiva. Así que bueno, tenía bastantes dificultades ahí también. Lo que traía el equipo externo, especialmente las terapistas ocupacionales, era que él tenía como ciertos rasgos autistas, ¿no? Por ejemplo, tenía dificultades para tocar ciertos materiales, entonces trabajamos mucho desde ahí. Trabajamos mucho desde ahí, y bueno, y fue un año difícil el primer tiempo, el segundo tiempo un poco mejor. La docente era divina, pero le costaba como, a veces ella misma se desbordaba y me decía, Dani, sácalo, por favor. Así, ¿no? Era un aula muy chiquitita, esto de los espacios también para mí es fundamental, porque no siempre, pero muchos niños que tienen estas dificultades necesitan un espacio donde poder moverse, por ahí no pueden estar sentados. Esto igual, si uno quisiera, puede filosofar y generalizarlo, ¿no? El sistema educativo, estar todos sentados en filita, quedó un poco arcaico. Pero bueno, era un espacio muy reducido, y bueno, y él solía salir bastante conmigo al parque, digamos, o a la parte exterior de las aulas, que daban como un patio, y bueno, nada, se despejaba un poco y después volvíamos. A veces esto era necesario y a veces yo me daba cuenta que era para poder salir, ¿no? Y no estar ahí adentro. Así que recuerdo el día que cerré la puerta y le dije a la docente, vamos a tenerle un poco más de paciencia. Lo miré y le dije, nos vamos a quedar acá adentro. Él lloró, me pegó, después me abrazó. Bueno, y ahí quedó. Y a partir de ahí nunca más pidió salir, por lo menos no de manera tan frecuente, ¿no? Y empezó como a estar bastante más integrado dentro del aula. Obviamente siempre respetando sus necesidades, si él necesitaba estar un poco más alejado, para estar un poco más tranquilo, lo hacíamos, pero siempre tratando de integrarlo, ¿no? En jardincitos se hace mucho esto de la ronda, ¿no? La ronda de presentación, el canto, así que bueno, la maestra de a poquito fue también por ahí sentárselo a UPA. Son niños que a veces necesitan como esa contención, ese límite desde lo corporal, ¿no? Con el abrazo, con cierta estructura que lo contenga, para que no se desborde. Así que bueno, ese fue un poco el pasaje por Sala de Tres. Fue, insisto, difícil el primer tiempo, pero después se pudo ir adaptando, incluso cosas que él no tocaba. Un día recuerdo encontrarlo, en realidad la maestra y yo lo encontramos agarrando una témpera, que era un material que supuestamente él mucho no tocaba, porque era blandito, y así como pegajoso. Nos encontramos, lo vimos agarrando, poniendo témpera en un pincel y pasándoselo por el brazo, riéndose. Digo, hubo como muchos avances en ese sentido, ¿no? Bueno, en Sala de 4 también lo acompañé, él tenía 5, una docente
absolutamente diferente en el sentido de que se lo sentaba ella, UPA, ella todo el tiempo lo convocaba, y yo recuerdo ese año, como me dijo una nena cuando me vi afuera, le dijo a la madre, esta es la amiga de la seño. Digo, yo quedé totalmente por fuera, que un poco esa es la idea. Él casi no necesitó de mi ayuda en sala de 4. Trabajó muy bien, hubo adquisición de lectoescritura, sala de 4, está bien. Que ahí ya empiezan a escribir el nombre, bueno, empiezan a hacer algunos juegos un poco más complejos. Así que el pasaje por esa sala fue maravilloso para él desde lo emocional, a pesar de haber vivido una inundación, no sé si se acuerdan, en el 2000, esto era en Lugano, hubo una inundación bastante fuerte en Lugano, en donde literalmente estos chicos casi se quedan sin casa. Pero bueno, pudimos, venía a veces y dormía en la sala, porque de noche con la casa inundada era complicado dormir, dormían en colchones y bueno, como podían, ¿no? Con partes de la casa inundada. Pero fue un pasaje maravilloso. Yo al año siguiente me proponen seguir acompañándolo, pero yo decido irme por una cuestión económica. A veces hay centros que son los que, a ver, en el caso mío yo coordino la integración, pero bueno, la que paga es la obra social o prepaga, y yo hago que los padres se involucren y gestionen el pago, porque pasa muchísimo que se retrasan o no lo quieren cubrir, etc. Para mí es importante que la familia se implique. Me ha pasado a trabajar con centros, yo como integradora, y la coordinadora decirme, pasa que es muy difícil para una familia tener un niño discapacitado, y yo responderle, no lo dudo, pero yo no puedo ir a pelear por mis honorarios a la obra social todos los meses. Y me parece que estaría bueno que ellos se pudieran implicar y que podamos gestionar esto todos juntos, pero bueno, nada, son diferentes abordajes y maneras de trabajar, ¿no? Si no, parece que acá no pasa nada y que el niño no necesita nada y que el integrador se arregle. Entonces, a veces es bastante difícil. En el caso de este niño, yo trabajaba, a mí me había contratado, entre comillas, digo, porque ellos no... Sí, ellos me pagaban el sueldo porque ellos gestionaban algo con las obras sociales, ahí había algún chanchullo, entonces yo me di cuenta de que estaba cobrando menos de lo que correspondía. A pesar de hacer el reclamo, no hubo efectos positivos, así que me fui a integrar otros niños. Cuando Facundo está en 3er grado, la mamá me vuelve a convocar. Bueno, ya habían pasado varios años, ¿no? En el mismo colegio estaba, me encontré con un niño totalmente, nada que ver con el niño que yo había dejado de ver a sus 5 años. En sala de 4 me encontré con un niño de 9 años, perdón, 9 años, 3er grado, otra vez aula chiquita, pero bueno, ya no estábamos en jardín, estábamos en primaria, no había dificultades a nivel intelectual, pero había muchísimas dificultades desde lo conductual, muchísima agresividad, desborde, capricho también, porque uno tiene que distinguir, a veces son niños, por suerte, y también tienen caprichos, entonces hay que poder, es muy finito el hilo de cuando uno trabaja con niños que por ahí tienen ciertas características, por así decirlo, más psicóticas, y ver cuándo es un caprichín,
común de cualquier niño a cuando es algo que realmente lo está padeciendo, ¿no? Yo me encontré con docentes que no tenían ganas de trabajar con este niño tan disruptivo. Así que fue muy difícil. Muy difícil, además había otra integración en el mismo aula, que era 3x3, con, no sé, 25 chicos. Y yo creo que él se sentía excluido. Se sentaba lejos, se sentaba solo, decía que no quería sentarse con otras personas. Él se desbordaba y por ahí estaba pataleando en el piso, pegándome a mí, porque yo era quien iba a abrazarlo o a contenerlo o a calmarlo. Y la docente continuaba dando la clase como si nada pasara, que a mí me llamaba mucho la atención, como naturalizando esa situación. Así que bueno, fue un año muy difícil, muy, muy, muy difícil. El equipo directivo había cambiado, no era el mismo que en aquella época. Tampoco sé cuántas ganas tenían de seguir alojándolo. Y yo lo que propuse para el año siguiente, que era su 4º grado, era buscar un colegio, para empezar, más amplio. Cosa que si él necesitaba salir, pudiera tener otros espacios. Acá tenían música dentro del aula, biblioteca dentro del aula, todo dentro del mismo espacio. Propuso un colegio público y yo empecé con él en el mes de marzo. Bueno, ya la dirección, desde la dirección, ella, la directora, recuerdo que me decía, vos correte un poquito. Claro, yo venía de un lugar donde me tenía que más o menos, era mi alumno, ¿no? Habíamos vuelto a eso. Y no alumno de la escuela, a donde que me decían que me tenía que correr, con lo cual, obvio, yo estaba súper de acuerdo, pero bueno, a uno también le cuesta, ¿no? Y bueno, a los 2 meses yo conseguí una propuesta laboral y me fui. Dejé a una colega que sé que hizo un muy buen trabajo, y tengo entendido que el colegio también pudo trabajar muy bien con él. Pero bueno, había muchísimas dificultades a nivel familiar, muchísima falta de límites, muchísima agresividad entre los padres, discursos diferentes. Entonces en casa de papá hago lo que quiero, en casa de mamá no hago lo que quiero, y bueno, esto la verdad es que era muy, muy difícil. Una psicóloga que para mí estaba un poco cansada de convocarlo al padre, entonces trabajaba más con la madre. Yo creo que había que trabajar ahí más con el padre, que era justamente donde pasaba que él hacía lo que quería, ¿no? No dormía de noche, digo, bueno, yo lo que propuse era una interconsulta con psiquiatría, negación total, perdón. Así que bueno, después un poco le perdí el rastro, pero sé que habían hecho la consulta con psiquiatría, finalmente, para poder abordar un poco esto de los impulsos, porque además ha llegado a lastimar gente que además el nene quería, así que ha llegado a romper un vidrio, se ha lastimado, bueno, muchísima impulsividad. Así que bueno, nada, ese es un poco el caso que traigo, con la misma escuela, con diferentes direcciones, por así decirlo, y docentes, y además diferentes momentos, ¿no? El jardincito y la primaria, y bueno, y el pasaje a otra escuela con otro nivel de contención, en donde la directora lo iba a buscar y iba a charlar con él y me decía, vos tranquila, ¿no? Como ella se involucraba. Y obviamente que esto traía efectos positivos en él, porque si era yo la que le ponía el límite, yo que vengo ahí a hacer una apoyatura yoica, era más como una parte de él que otra cosa, ¿no? Es difícil poner el límite, porque si él no podía ponerse el límite, la función del integrador ahí cae un poco, tiene que ser un externo, y por eso es importante que el docente es el docente del niño y no nosotros.
Así que bueno, un poco eso, no me quiero extender mucho más porque les cuento que yo a las 12 empiezo a atender, así que nada, los quiero escuchar un poco y si tienen preguntas, esto da para mucho, pero bueno, por lo menos que sea una charla de apertura, ¿no? Para seguir debatiendo. Yo quería preguntar, bueno, esto que igual contabas un poco, vos, Dani, Sí. ¿cuánto influye la institución y cómo se maneja y también los distintos directivos, ¿no? Absolutamente. Sí. La forma de trabajar, Y digamos, como que si tal vez como el niño o niña no se siente lo suficientemente cómodo tal vez en cierta institución y que vos podés ver eso, como bueno, intentar tal vez buscar otra institución, no sé, creo que todo eso influye, ¿no? sí, yo creo que fue una intervención, era súper importante hacer ese cambio porque era insostenible, pobrecito, era insostenible. Esa intervención, como la intervención de que pudiera tomar alguna medicación psiquiátrica, no porque yo esté a favor de eso, todo lo contrario, sino que en determinados momentos es necesaria, ¿no? Sí, son muchísimas patas. Ahora que vos me hablás y que estudias educación física, recordé, me hiciste acordar, cuando estábamos en tercer grado, ¿no? En la misma escuela donde habíamos hecho jardincito, él siempre tuvo profes de educación física divinos, que lo súper convocaban, y él participaba. Imagínate, moverse para un niño que tiene muchísimas dificultades para quedarse quieto, era buenísimo, ¿no? Lo disfrutaba mucho. En tercer grado le tocó un profesor de educación física que decía cosas tremendas de los alumnos adelante de ellos. Y me las decía a mí, buscando cierta complicidad, como, a ver, quiero pensar en este ejemplo. Divino este grupo, ¿eh? Ese tipo de comentarios. Y la verdad es que este niño no existía para ese profesor. Con lo cual era, Dani, Facundo no quiere participar de educación física, digo, en la reunión con la maestra, con la directora, y cómo yo explicar que en realidad hay un docente que no está convocando al chico, pero esto no es solo con él, con cualquier chico, ¿no? Si vos haces como que no existe, y que yo soy la que, digo, cuando digo yo, digo la figura del integrador, es el que tiene que ir, ay, sacámelo de acá, me decía. Pero esto es muy común, por eso lo cuento, en lugar de decirle, che, Facu, vení, alcanzame la pelota, digo, no sé, convocarlo, integrarlo, de un montón de maneras. Era como, sacámelo de acá, por favor, porque no, me está poniendo los conos en otro lado. El nene iba y le corría los conos, claramente quería que el profe le diera bola, ¿no? Se lo hacía a propósito porque además era muy piola, muy piola. Pero bueno, y ahí es como que los síntomas se exacerbaban un montón. En la hora de educación física, pateaba mochilas, y la verdad es que ahí la figura del integrador queda tan por fuera, porque es el docente el que tiene que acompañar. Ahí está hablando a vos. Me acordé de esa imagen porque la verdad es que era muy fuerte, ¿no? Encontrarse con un docente así tan despectivo. Así que bueno, es un trabajo bien interdisciplinario, ¿no? Cada uno con su área, las materias especiales. Recuerdo la de, en este caso puntual, digo, la profe de biblioteca estaba trabajando con un libro que se llama El Emocionario. Son todas las emociones, con dibujos, y explican lo que es, no sé, por ejemplo, la ira, la alegría, bueno, iban leyendo.
Y lo recuerdo a este nene tirado en el piso con un brote total, porque no sé, porque no quería estar sentado en el aula, o no quería estar en el aula participando de esta clase, y lo recuerdo teniendo un brote y ella hablando de las emociones como si el nene no estuviera gritando, o no estuviera pataleando, o no me estuviera, en ese caso, pegándome a mí, porque era yo quien intentaba, ¿no?, calmarlo. Y era como muy bizarra la situación, ¿no? Justo hablando de las emociones, trabajando el tema de las emociones. Pero bueno, esa era la currícula que la profe evidentemente tenía. Así que fue muy difícil ese año. Un caso difícil de por sí, ¿no? Yo tengo una consulta que me surge. ¿Qué tan efectivos son esos límites? Cuando vos hablabas de los límites, hablabas de que hay dos tipos de límites. Por un lado, el que pone el aula, el espacio áulico, en algún sentido en la institución, y por otro lado, el que pone el profesional acompañante terapéutico. Mi pregunta es, ¿qué tan efectivos son esos límites puestos por el acompañante terapéutico cuando es la institución la que debería poner ciertos límites también al comportamiento o a las formas de cómo canalizar también por ahí un poco toda esa energía que venías contando, ¿no? Y como que contabas varios casos donde el límite parecía que estaba en la ausencia, el límite parecía como que la institución no lo estaba poniendo. Por ahí no existe ese límite institucional y yo estoy equivocándome en lo que pregunto, pero por ahí esa es la pregunta que me surgía. Mira, nombrás eso y me acordé también de una escena, que ahora la voy a contar, que es muy cortita, con otra niña, pero digo, si lo trasladamos a la clínica, esto es, si mamá y papá no van en una misma línea y no están de acuerdo, y lo manifiestan adelante de los niños, para los niños eso es tremendo, genera una confusión tremenda. Entonces, lo mismo pasa en la escuela. Si la docente de aula, que podría estar representando a todo lo que es el colegio, ¿no?, y la integradora no aunan criterios, digo, el pronóstico no va a ser bueno, salvo que el niñe sea súper tranquilo y bueno, pero en un caso complejo es tremendo. Recuerdo una vez una niña a la que integraba, era como, ella se mostraba como re tranquila, casi no hablaba, como tímida, ¿no? Pero en el 1 a 1 era tremenda, tremenda. Y recuerdo una escena en donde ella me da el lápiz y yo lo agarro y ella me empieza a tironear del lápiz. Y viene la docente, y ella no sé qué me dice la niña, ¿no? Como que yo la estaba peleando, una cosa así, y viene la docente y dice, ¿qué pasa acá? Yo después le explicaba, en ese ¿qué pasa acá? Parecía que ella era una mamá que venía a retar a sus hijos, hermanos, entre sí, y ver qué pasaba. Ella me estaba poniendo en una posición simétrica con la niña, ¿no? En lugar de ponerse ella en una posición de padre-madre, yo padre-madre, aunar criterios y bajar una línea al niño, ¿sí? La diferencia de la intervención es brutal, ¿no? Porque, de hecho, a la nena le costó muchísimo empatizar conmigo, muchísimo. Cosa que no me suele pasar, no me suele pasar que no empatizar con los niños. Ahí justo, Dani, salió esa Sí, conversación ahí en el chat que presentan que a veces el trabajo del acompañante terapéutico son tan distintas y trabajan tan distinto que es muy complejo y a veces me parece tremendo para, dice Aus, para el niño o niña, que trabajan claro. como muy distinta y tienen formas distintas de abordar. Claro, claro. Lo que pasa es que, insisto, el que tiene que llevar el timón es el docente, pero porque imaginemos que es un niño, digo, un niño más. Si no, ¿dónde está la integración? ¿No? Digo, se me pueden ocurrir miles de ejemplos y podemos estar hablando hasta la tarde, pero ¿dónde queda la integración? Queda totalmente excluido, ¿no?
si el maestro integrador es el docente del niño? O sea, para eso voy y trabajo en la casa. ¿Dónde está la inclusión ahí? Y bueno, esa escena fue fantástica, ¿no? Porque suerte que un docente que medianamente, no en un 100%, pero bueno, en un 70% más o menos, escuchaba. Y fue muy difícil que la nena pudiera tener empatía con la figura de la integradora. No quería saber nada. Y también se entiende, ¿no? Digo, no es fácil para los chicos tener una persona que los ayude, porque el resto no los tiene. Y eso marca la falta. Marca la falta en ellos, marca la falta para los padres, ¿no? Y bueno, no es fácil, como decía la coordinadora que me dijo, bueno, no es fácil tener no, bueno, pero vos tenés que trabajar eso, esa es tu tarea. Porque si no, si vos me vas a decir no es fácil tener un hijo con discapacidad y no lo trabajás con los padres, ¿cuál es tu tarea como psicóloga? ¿No? Yo estaba en el lugar de la integradora y ella de la psicóloga coordinadora del caso. Con lo cual terminé ese periodo y le dije, chau chicas, un gusto, porque era muy difícil trabajar así, con esa línea, digo, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Se entiende, y quería como comentar que me parece que también tiene que ver mucho el posicionamiento del docente que esté a cargo de ese grupo, ya sea una sala, un aula, bueno, el nivel que sea. Porque un poco como vimos en la charla anterior del sábado pasado, la diferencia de integración e inclusión, que son palabras muy similares, Sí, pero que políticamente significan cosas distintas. Pero más allá de que es un error por ahí, lo mismo que decir niñe o decir infancia. Sí, bueno, niñe e infancia tienen una misma ideología, pero son formas de concebir de manera distinta, ¿no? La infancia como un periodo de la vida, una instancia que es compleja a nivel de desarrollo, de un montón de cosas, y decirlo niñe por ahí es como más simplista, más como, no pongo juicio de valor al respecto, pero bueno, son posicionamientos que marcan en definitiva cómo uno va a desarrollar, en el caso nuestro, como rol docente. Uh-huh. Claro, lo que vos decís, hay un curso en el gobierno de la ciudad en donde te toman un examen para que vos quedes en un listado, no es que te dan laburo, quedás en un listado como APND, como posible APND. Entonces los padres van, y cuando van a lo que es, no me acuerdo si es Copidis, que es un organismo que está relacionado con la discapacidad, y preguntan por un docente integrador, porque por ahí no tienen, digo, no, el niño no está en tratamiento ni nada, entonces sería como su primer acercamiento a un profesional que acompañe, tenés que dar un examen y quedás en un listado. De más está decir, que yo lo digo porque creo que influye muchísimo, es que los sueldos son desastrosos. Y se pagan de manera desastrosa, súper atrasada. Entonces, cada vez, obviamente que las personas que llevan un tiempo, lo hacen un tiempito y se van, ¿no? Me refiero a los profesionales. Llegan a pagar a 90 días, 120 días, obviamente sin interés, y el sueldo es bajísimo. El nomenclador no sube desde noviembre del año pasado. No sé, Cami, si vos sabés cuánto está ganando una maestra integradora en este momento, pero es nada. Creo que 18.000 pesos. 200, sí. Desastre. Sí. Imagínense
yo siempre apuesto desde la clínica a que las integradoras que trabajan con mis pacientes vayan 2-3 veces por semana. Nada más, porque con un sueldo de 18.000 pesos, yo no le puedo decir a la flaca que vaya de lunes a viernes 4 horas por día. Al margen de que no estoy de acuerdo con las integraciones totales, apuesto a las integraciones parciales, digo, no puedo dejar de decirlo, porque si bien es una cuestión económica, hace obviamente al trabajo y a la calidad del trabajo que uno pueda llevar, ¿no? Así que bueno, no sé qué venía esto, pero es un poco complejo también en ese sentido, y los docentes no lo entienden tampoco muchas veces cuando uno, nada, por ahí falta porque tiene que hacer otro trabajo, se presenta alguna convocatoria, digo, se abre un cargo público, bueno, es un tema, un tironeo ahí, ¿no? Nosotros no somos ni personal de la escuela, de hecho tenemos que pagar un seguro por accidente, porque si a vos se te cae un matafuego en la cabeza, no te lo cubre nadie, entonces vos tenés que pagar un seguro de mala praxis, que bueno, eso uno generalmente lo suele tener, pero hay chicas que no hacen clínica, entonces no lo tienen, tenés que pagar un seguro de mala praxis, de responsabilidad civil, un montón de papeles para poder ingresar ahí. No sos tampoco, no sos personal del colegio, tampoco sos contratado por la familia, en realidad tampoco sos contratado por la obra social o prepaga, sino que ellos hacen un reintegro, y la lucha es un tema también, influye obviamente en el trabajo que uno pueda realizar, porque es una preocupación también, ¿no? Es una preocupación más. Esto en base por ahí más a mi experiencia, no sé cómo será la experiencia de otras personas. Me fui un poco de tema igual, podemos volver. No. Sin dudas que es algo complejo, que da más para charlas, pero no sé, Dani, vos cómo venís de tiempo, pero tampoco sabemos que tenés que atender acá ahora a las 12, no sé, ahí Bianco, si queda alguna pregunta. Si quieren ir realizando, yo creo que ya las fuimos leyendo, pero si quieren ir realizando alguna última pregunta, damos capaz un minutito más. No, a mí me pareció súper interesante, súper claro, y también me sentí muy identificada porque, bueno, hago integraciones, y lo que decía Dani de cómo muchos colegios, muchas instituciones a veces hablan de la inclusión, pero desde el lado de la legalidad. También me ha pasado de experiencias de que capaz el nene le agarraba una crisis y venía la psicopedagoga y me decía, bueno, no, Cami, dale un juguete, que se calme o sacalo del aula. Sacalo. Claro, el tema de que no haga disturbios o que no llame la atención o, bueno, hagan silencio porque estoy en una reunión, como eso, como que falta mucho todavía en ese tema, o también, como decías, delegar toda la responsabilidad a nuestro rol, y que también es su alumno, no en todos los casos, ¿no? Porque hay docentes que no, pero nada, me sentí muy, muy identificada y me pareció súper claro los ejemplos. Hay docentes que son maravillosos, la verdad es que son increíbles cómo se involucran, el intercambio. Yo he aprendido muchísimo de los docentes, muchísimo. Pero bueno, sí, hay de todo como en todos los trabajos y uno tiene que lidiar con eso, ¿no? Pero sí, yo creo que de todos modos hay docentes que por ahí tienen buena voluntad, pero desconocen, y ahí habría que trabajar, ¿no? Digo, hay mucho para hacer. Insisto que es a nivel más macro,
¿no? Y que tienen que ver con políticas públicas a nivel de educación. Eso es un poco lo que quería aportar, justo lo mencionaste, que bueno, celebro estos espacios, esta voluntad de seguir aprendiendo y formándonos entre todos, porque muchas veces no es una cuestión de no querer hacer ciertas cosas, sino de desconocimiento, de no tener las herramientas, de querer tenerlas, pero no saber en dónde adquirirlas o cómo adquirirlas. Así que bueno, quería agradecerles a todos por formar parte de este encuentro y de este curso tan importante para nuestra formación como docentes en ejercicio y como estudiantes de institutos de formación docente y carreras afines. Bueno, yo le agradezco a Lu que me haya invitado y les agradezco a todos por el intercambio y por el aporte, por las preguntas, me sentí súper cómoda. No, creo que es mi primera charla, no estoy acostumbrada, pero bueno, ahí Lu me empujó un poco, me dio ánimo, ahí me endulzó para que pueda armar algo y salió re lindo. Así que gracias a todos por haber participado, por haber escuchado, bueno, es un sábado a la mañana, así que bueno. No, gracias a vos, Dani, siempre por la predisposición y por estar, por escuchar también. Bueno. Desde la Vera te agradecemos mucho. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Nos estaremos viendo en algún próximo intercambio. Totalmente, nos encontramos el próximo sábado, cuarto encuentro con 2 increíbles terapistas ocupacionales que vendrán a acompañarnos. Así que bueno, nos veremos el próximo sábado, ¿no, Biancu? Así es, y bueno, después vamos a estar enviando las diapositivas, así como el link de YouTube, para bueno, quienes no pudieron estar y si lo quieren, lo pueden volver a ver. Así que bueno, muchas gracias y nos encontramos nuevamente el sábado. Gracias, Biancu, Ay, por pasarme las si quieren, me olvidaba un detalle. Sí. ¿Quieren pasar el link? No sé si todos están en el chat de WhatsApp que tenemos, en el grupo, por si alguien quiere formar parte, ahí vamos enviando en la semana distintas novedades y los links para tenerlos más a mano. Si quieren esperamos 2 segunditos a ver si Lu ahí lo puede. ¿Lo pasas vos, Lu? Ahora lo paso, que estoy abriendo el WhatsApp para poder pasarlo. Dale, bárbaro. Esperamos un segundito, así que si se quieren quedar para recibirlo, lo tienen ahí en el chat y ya vamos cerrando. Bueno, nuevamente, gracias, Daniela. Y gracias a ustedes, todos chicos, por participar. Un abrazo. Ahí está, buenísimo. Ahí está, genial. Bueno, abrazo a todos. Adiós. Abrazo, chao, chao. Adiós.